Buenas noches, doctora María Cristina Useche, compañeras y compañeros. Les voy a hablar sobre el enfoque de pensamiento Bowman. Procesos estratégicos de Bowman. El pensamiento estratégico es transversal a la gestión y se constituye en el medio que permite la transformación y conducción de organizaciones a estados superiores, posibilitando la construcción del futuro, disponiendo los medios y mecanismos necesarios para su arquitectura. Tesis central. Ahora nos vamos a centrar en el proceso estratégico del señor Bowman, el cual presenta su propuesta en el año 1990, que sustenta tres enfoques, los cuales son enfoque analítico, enfoque clínico y enfoque sintético. Sustentación de la tesis central del enfoque analítico. Argumentos positivos. El enfoque analítico presenta como argumentos positivos que el tipo de proceso estratégico sigue la lógica deductiva o inductiva. Se basa principalmente en aplicar al conocimiento los resultados obtenidos, que pueden ser descriptivos, explicativos o predictivos. Argumentos negativos. El enfoque analítico presenta como argumentos negativos en que es difícil conocer el problema estratégico en profundidad y se basa exclusivamente en los datos cuantificables obtenido. Además, el conocimiento se genera en forma de hipótesis generales y poco concretas. Fundamentos ontológicos. Concepción de la realidad. El enfoque analítico se centra en analizar los datos para poder establecer una estrategia que consiga solucionar los problemas que surgen en la empresa, a raíz de conocer primeramente el marco analítico de decisión. Concepción del hombre. El hombre es parte activa como actor social y forma parte de la estructura empresarial. Determina su propia historia y es determinada por ella. Fundamentos gnoseológicos. Posibilidad de la ciencia. Sí presenta posibilidad de ciencia desde este punto de vista. El presente artículo se estructura en dos grandes apartados. En el primero se hace una reflexión sobre la naturaleza del concepto pensamiento estratégico y los principios básicos que deben tomarse en consideración a la hora de pensar estratégicamente una organización. Se indaga sobre la evolución histórica del concepto pensamiento estratégico y su impacto en el desarrollo empresarial. Presenta conocimiento científico porque a través del discurso generado se llega a respuesta que explica el pensamiento estratégico, además que utiliza todo un proceso del método científico. Origen de la ciencia. El origen de la ciencia es racionalista, como lo presenta en el siguiente párrafo. El enfoque analítico destacando que el tipo de proceso estratégico en este caso sigue la lógica deductiva o inductiva. Se basa principalmente en aplicar al conocimiento los resultados obtenidos, que pueden ser descriptivos, explicativos o predictivos. Esencia de la ciencia. La esencia de la ciencia es racionalista
En el enfoque analítico se encarga en analizar los datos para poder establecer una estrategia que consiga solucionar los problemas que surgen en la empresa a raíz de conocer primeramente el marco analítico de decisión. Concepción de la verdad. La concepción de la verdad es meramente racionalista en la relación del sujeto y el objeto. En el enfoque analítico, la aplicación del enfoque y del proceso, debido a su falta de coordinación con otras disciplinas necesarias para poder tomar decisiones. Criterio de la verdad. El racionalismo cuantitativo ¿por qué el autor utiliza la técnica de la argumentación cuantitativa? Pues utilizas datos cuantificables y técnicas de medida indirectas. Desde el enfoque analítico, analiza datos para establecer una estrategia que consiga solucionar los problemas que surgen en la empresa a raíz de conocer primeramente el marco analítico de decisión. Lógica del método. La lógica del método es una serie de pasos por lo cual es deductivo, porque el autor inicia como un proceso organizacional. Desde el enfoque analítico utilizan datos cuantificables y técnicas de medida indirecta con el fin de establecer un marco analítico correcto sobre el cual tomar decisiones. Fundamento axiológico. Compromiso social versus neutralidad valorativa. Desde el enfoque analítico sí se evidencia un compromiso social interno y externo, tal como se expresa en el siguiente argumento. Analiza datos para poder establecer una estrategia que consiga solucionar problemas que surgen en la empresa a raíz de conocer primeramente el marco analítico de decisión, objetividad y subjetividad. El objetivo, ¿por qué presenta información cuantificable y técnicas de medidas indirectas con el fin de establecer un marco analítico correcto sobre el que tomar decisiones? Nivel de complejidad. Sí tiene un nivel de complejidad disciplinario, porque el tipo de proceso estratégico sigue la lógica deductiva o inductiva. Se basa en aplicar al conocimiento los resultados obtenidos, porque puede ser descriptivo, explicativo o predictivo. Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Omaira Bernal y mi persona Patricia Chávez, del doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Zulia. Vamos a hacer la presentación del proceso estratégico de Bowman y en este momento vamos a hablarles sobre el enfoque sintético. El proceso estratégico de Bowman es transversal a la gestión y se constituye en el medio que permite la transformación y conducción de organizaciones a estados superiores, posibilitando la construcción del futuro, disponiendo los medios y mecanismos necesarios para su arquitectura. La tesis central de este proceso estratégico del señor Bowman presentando su propuesta en el año 1990, sustenta 3 enfoques: analítico, clínico y el sintético. Como le dijimos al inicio, vamos a hablar entonces del enfoque sintético. Bueno, claro que sí. Gracias, Patricia. Bueno, la sustentación de la tesis central del enfoque sintético tiene unos argumentos positivos. El enfoque sintético presenta como argumentos positivos en que trata de integrar los 2 enfoques anteriores, es decir, que integra el cuerpo del conocimiento de diferentes disciplinas básicas
a la vez que se describe como usuario de la dirección de empresas. Este enfoque tiene 3 vertientes, los cuales son Boundary School, que es el primero, que describe el proceso estratégico como un proceso de cooperación y de interacción en la empresa y el entorno. El proceso de esta escuela se centra en establecer los límites que existen entre la empresa y el mercado. El segundo, que es la capacidad dinámica, el cual define el proceso estratégico como un proceso de aprendizaje colectivo. El tercer enfoque es el enfoque de configuración, la cual es planteada por Misber en el año 1990, que recoge la idea de que el proceso estratégico se caracteriza por ser episódico o también llamado de configuración, la cual mira el proceso y echa una mirada alrededor de todo el proceso. Los argumentos negativos los puedes decir. Claro, dentro de los argumentos negativos podemos mencionar que el enfoque sintético desarrolla una serie de herramientas de resolución de problemas tomadas de distintas teorías. Ahora, este enfoque presenta 3 partes. Está constituida por, en primera instancia, la de Boundary School, la cual se centra principalmente en reconocer las alianzas y la confianza, y en función de estas se va a establecer la estrategia. La crítica principal que se le hace a esta escuela es que si se analizan en profundidad, se pueden determinar que no es una escuela de proceso, sino más bien de contenido estratégico. En segunda instancia, el enfoque dinámico presenta como argumentos negativos en que se preocupa por desarrollar capacidades específicas, complementarias o sustitutivas. Para ello, determina rutas exitosas de desarrollo y es capaz de medir las capacidades colectivas desarrolladas. Tercero, está la configuración, en la cual la estrategia de la empresa será desarrollada por diferentes subprocesos que se adecuarán al momento por el que esté pasando la misma. Bueno, ahorita veríamos unos fundamentos ontológicos que sería la concepción de la realidad. Esa concepción de la realidad, el enfoque sintético, se puede observar porque integra el cuerpo de conocimiento de diferentes disciplinas básicas, a la vez que se describe como usuario de la dirección de empresa. Este enfoque presenta 3 vertientes, pues como hemos venido trabajando, la primero es el Boundary School, se centra en reconocer las alianzas y la confianza que existe entre las diferentes empresas y en función de estas se establecerá la estrategia. El segundo, la capacidad dinámica, la cual define el proceso estratégico como un proceso de aprendizaje. Y ese aprendizaje es un aprendizaje colectivo. El tercero, la configuración, la cual defiende la estrategia, defiende que la estrategia de la empresa será desarrollada por diferentes subprocesos que se adecuarán al momento por el que esté pasando la organización. Hablando de la concepción de las organizaciones, en el enfoque sintético desarrolla una serie de herramientas de resolución de problemas tomadas de distintas teorías. Esta, a su vez, presenta 3 tipos de estrategias. La primera, que ya la hemos venido mencionando, de Boundary School, está orientado a la cooperación y la interacción entre la empresa y el entorno. El segundo tipo, es la capacidad dinámica, que define el proceso estratégico como un proceso de aprendizaje colectivo. Y el tercer tipo es la configuración, que expone que cada enfoque descrito con anterioridad dominará en diferentes momentos en función del entorno organizativo donde se encuentre la empresa. Observemos ahora, dentro del enfoque dinámico, la concepción del hombre. El ser humano sí es parte activa como actor social y como parte de la estructura empresarial. Dentro de estas 3 perspectivas que trae el enfoque sintético, encontramos nuevamente pues, el Boundary School, que se centra en reconocer las alianzas y la confianza que existe entre las diferentes empresas y en función de esta se centra en la estrategia. La segunda
como la capacidad dinámica, se define como un proceso estratégico de aprendizaje colectivo. Además, desarrolla actividades distintivas que son difíciles de imitar por parte de los competidores. La configuración, que es la tercera perspectiva, se desarrolla en diferentes momentos en función del entorno organizativo en el cual se encuentra la empresa. Tomando entonces lo relacionado con el fundamento nociológico, hablamos de la posibilidad de la ciencia. Si se presenta posibilidad de ciencia, en primer lugar, sí, claro que sí se presenta. Y en primer lugar, Wonder School no es una escuela de procesos, sino de contenidos estratégicos. En segundo lugar, la capacidad dinámica es un proceso de aprendizaje colectivo a través del desarrollo de diferentes actividades o de distintas actividades que es muy difícil de imitar por parte de los competidores. En el tercer lugar, la configuración es episódico, puesto que la estrategia de la empresa será desarrollada por diferentes subprocesos que se adecuarán al momento por el que esté pasando esta organización. Bueno, ahorita entremos a ver si dentro de este enfoque de Bauman tiene origen la ciencia. Este enfoque integra el cuerpo del conocimiento de diferentes disciplinas básicas. Mirándolo nuevamente desde las tres perspectivas, iniciamos con el Wonder School. Esta escuela describe el proceso estratégico como un proceso de cooperación y de interacción entre la empresa y el entorno. La capacidad dinámica define el proceso estratégico como un proceso de aprendizaje colectivo. Y por último, la configuración recoge la idea de que el proceso estratégico se caracteriza por ser episódico, como se ha venido diciendo, se caracteriza de acuerdo al momento por el que esté pasando la organización. En relación a la esencia de la ciencia, ya en esta parte pues explica que la ciencia es racionalista. El enfoque sintético entonces integra el cuerpo de conocimiento de diferentes disciplinas básicas. Esta se presenta nuevamente de tres perspectivas. La primera, en relación a la Wonder School, se centra principalmente en reconocer las alianzas y la confianza que existe entre las diferentes empresas y en función de esta se va a establecer la estrategia. También en la capacidad dinámica de la empresa se debe preocupar por desarrollar capacidades específicas, complementarias o pueden ser también sustitutivas. Para ello, entonces, se deberá determinar rutas exitosas de desarrollo y ser capaz de medir las capacidades colectivas desarrolladas. Y en tercero, la tercera perspectiva es la configuración, la cual denominará en diferentes momentos en función del entorno organizativo en el que se encuentre la empresa. Observemos ahora la concepción de verdad del enfoque sintético de Bauman. Observemos que es meramente racional. Es racionalista en relación del sujeto y el objeto. El enfoque sintético da las herramientas de resolución de problemas y se presenta, como venimos diciendo, de tres perspectivas. El Wonder School describe ese proceso estratégico, nuevamente como cooperación e interacción entre el entorno y la empresa. Miremos que dentro de la empresa y el entorno están esta escuela trabajando la cooperación. La capacidad dinámica define este proceso estratégico como un proceso de aprendizaje colectivo. Y la configuración defiende la idea de que cada enfoque descrito con anterioridad se puede, dominará en diferentes momentos de función del entorno organizativo. Este enfoque sintético debemos tener claro que es un enfoque que integra tanto los dos enfoques primeros que trabajó Bauman, como fue el clínico, el analítico y el clínico. Pasamos entonces a hablar de los criterios de la verdad y en esta parte podemos mencionar que el enfoque sintético es cualitativo y a su vez cuantitativo, puesto que integra el enfoque analítico y el enfoque clínico. Y también podemos entonces determinarlo desde tres perspectivas.
El primero es, nuevamente, Bundar School se centra en establecer los límites que existen entre la empresa y el mercado. La segunda perspectiva es la capacidad dinámica, porque la empresa desarrolla capacidades específicas, complementarias o sustitutivas y determina rutas exitosas de desarrollo y mide las capacidades colectivas desarrolladas. Y la tercera perspectiva es la configuración, porque domina en diferentes momentos en función del entorno organizativo en el que se encuentre la empresa. Observemos ahora si la lógica del método en el enfoque sintético aplica las herramientas de resolución de problemas tomadas desde distintas teorías. En el Bundar School es un proceso de cooperación, de interacción entre empresa y entorno. En el enfoque de la capacidad dinámica, la empresa desarrolla capacidades específicas, complementarias o sustitutivas, determinando rutas exitosas de desarrollo para medir las capacidades colectivas desarrolladas. Además, determina rutas de desarrollo y en la configuración presenta la estrategia de empresa que será desarrollada por diferentes subprocesos que se adecuarán al momento por el que está pasando la organización. Entonces pasamos ahora al fundamento axiológico. Entonces miramos aquí el compromiso social versus la neutralidad valorativa. Entonces afirmamos que el enfoque sintético engloba 3 tipos de estrategias. La primera estrategia es nuevamente Bundar School, porque la estrategia de la empresa se basa en determinar la línea divisoria entre la empresa y el entorno. Esto implica que la empresa deberá decidir si lo que quiere es fabricar sus propios productos o, por el contrario, comprarlos en el exterior o cooperar con otras empresas a través de las alianzas. La segunda, la capacidad dinámica, define un proceso de aprendizaje colectivo, cómo obtener los recursos necesarios para poder explotar la competitividad distinta en diferentes mercados. Y el tercero, la configuración, porque dominará en diferentes momentos en función del entorno organizativo en el que se encuentra la empresa. Dentro de la objetividad versus subjetividad, podemos determinar que este enfoque de Bowman, el sintético, es subjetivo. Es subjetivo porque integra el cuerpo de conocimiento en diferentes disciplinas básicas. Este enfoque sintético, pues, tiene sus 3 perspectivas, y su primera, el Bundar School, describe ese proceso de cooperación dentro del proceso estratégico. La capacidad dinámica define ese proceso estratégico dentro del aprendizaje colectivo. Y la configuración, este proceso estratégico se caracteriza por ser episódico. En relación al nivel de complejidad, este enfoque es interdisciplinario. ¿Por qué? Porque se integra el cuerpo de conocimiento desde diferentes disciplinas básicas. El enfoque sintético entonces engloba 3 tipos de estrategia. Primero, la Bundar School, porque se centra en establecer los límites que existen entre la empresa y el mercado. Segundo, la capacidad dinámica, porque el proceso se consigue a través de desarrollo de actividades distintivas que son difíciles de poder imitar por parte de los competidores. Y tercero, la configuración, porque el proceso estratégico se caracteriza por ser episódico. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas, mi nombre es Adrián Alario. Estimados compañeros, estimada profesora, en este momento vamos a continuar con la escuela de Bowman. Antes de proseguir con la escuela de Bowman, miremos lo referente al aspecto general del pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico es transversal a la gestión y se constituye en el medio que permite la transformación y conducción de organizaciones a estados superiores, posibilitando la construcción de un futuro, disponiendo los medios y mecanismos necesarios para su arquitectura.
Dentro de esta escuela, la tesis central que vamos a abordar son los tres enfoques: el enfoque analítico, el enfoque clínico y el enfoque sintético. Quiero señalar que el enfoque que voy a abordar es el clínico, el cual tenemos como exponentes a Ansoff y Selnit. En la sustentación de esta tesis central, de este enfoque, tenemos varios argumentos, del punto de vista positivo y del punto de vista negativo. Dentro del positivo, el enfoque clínico presenta como argumentos que utiliza datos cualitativos y aplica técnicas de prueba de error para desarrollar su estrategia, por lo que una de sus fortalezas es la importancia que le da a la práctica y a la fiabilidad. Este enfoque se basa en la experiencia del investigador y en sus conocimientos subjetivos pasados. Asimismo, otro aspecto por destacar es que el enfoque es interdisciplinario, o sea, varias disciplinas. La toma de decisiones se desarrolla bajo el criterio de la solución más adecuada. Dentro de los argumentos negativos tenemos que el enfoque presenta como aspecto que no aplica reglas metodológicas generalmente aceptadas y tampoco posee un criterio explícito de evaluación de ese enfoque. Además, no se tiene en cuenta la posibilidad de desarrollar un comportamiento oportunista en el seno de la transacción de carácter ex ante. Tampoco se contrastan las técnicas utilizadas, como son la matriz de Boston, la matriz de Consulting Group, la General Electric o el análisis DAFO. Bien, ahora dentro de los fundamentos, empecemos con el primero, con los fundamentos ontológicos. En lo que tiene que ver con la concepción de la realidad, el enfoque clínico está orientado al problema y se centra en la dirección de la empresa. Durante la década del 80 aparece una nueva forma de abordar los problemas estratégicos por parte de Ansoff, orientado a una comprensión tanto a corto como a largo plazo, e incluyendo el enfoque estratégico en todo el proceso de dirección, desde la planificación al control, pasando por la propia organización, ejecución y coordinación de actividades. Entre tanto, en la concepción de las organizaciones, el enfoque clínico, según Selnick, uno de sus exponentes, la organización puede ser vista como una estructura adaptativa frente a los problemas que surgen debido a que existen como una organización en un marco del medio ambiente. Este autor, en su obra Liderazgo de Administración, una perspectiva sociológica, hace mención a la importancia de la competencia distintiva y el liderazgo acentuado, coincidiendo con las primeras escuelas estratégicas enfocadas en las fortalezas internas y las capacidades directivas que tiene una empresa. La idea de Selnit de una competencia distintiva en la organización está directamente relacionada con la visión basada en recursos. Un elemento relacionado con esto es lo manifestado por el señor Ansoff, otro de los exponentes, cuando dice que la sinergia es una generación interna por una combinación de capacidades o competencias. Está relacionada con la visión también basada en recursos. Bueno, en lo concerniente en la concepción del hombre, los autores de este enfoque señalan que él es parte activa como actor social y forma parte de la estructura empresarial. Determina su propia historia y es determinada por ella. También agrega los autores que el ejecutivo se convierte en un hombre de Estado, como lo hace la transición de la gestión administrativa del liderazgo institucional. Ahora bien, en el otro aspecto que tiene que ver con fundamentos nociológicos, el enfoque clínico nos damos cuenta que sí presenta posibilidades de ciencia, pues a través del método del ensayo-error se puede descubrir y desarrollar lineamientos teóricos que faciliten el papel de la gerencia. Asimismo, en el origen de la ciencia, el enfoque clínico describe el proceso estratégico como un proceso inductivo, subjetivo y prescriptivo. En este caso, el proceso estratégico se basa en la experiencia del investigador y en los conocimientos subjetivos pasados. En lo que tiene que ver con la esencia de la esencia, se denota que este enfoque es de carácter racionalista, pues según Selnick, las organizaciones formales son moldeadas por fuerzas tangenciales a su estructura, racionalmente ordenadas y con metas que son previamente establecidas.
Como resultado, la organización puede ser vista de manera significativa como una estructura que se adapta frente a los problemas que surgen en su entorno. Lo otro es, con referente a la concepción de la verdad, es meramente racionalista en la relación del sujeto y el objeto. En el enfoque clínico, el proceso estratégico se basa asimismo en la experiencia del investigador y en los conocimientos subjetivos pasados. Otro aspecto es que tiene que ver con el criterio y la verdad. El enfoque clínico describe al proceso estratégico como un enfoque inductivo, subjetivo, descriptivo. El criterio y la verdad se basa en el racionalismo cualitativo de argumentación cualitativa, pues utiliza datos también cualitativos y aplica la técnica de prueba y error para desarrollar su estrategia. En lo que tiene que ver con la lógica del método, el enfoque clínico no aplica reglas metodológicas generalmente aceptadas, ni se contrastan las técnicas implementadas para comprobar la fiabilidad de ese instrumento. Y la otra parte que tiene que ver que son los fundamentos axiológicos en la parte del compromiso social versus neutralidad valorativa. La acción social siempre está mediado por humanos que generan nuevos focos de necesidad y que el poder se interpone entre el actor y su meta. Los compromisos con los demás son indispensables en la acción, al mismo tiempo que el proceso de compromiso se traduce en tensiones que siempre tienen que superar. En lo que tiene que ver con la objetividad versus subjetividad, es subjetivo pues porque se basa en la experiencia del investigador y en sus conocimientos subjetivos pasados. El proceso de desarrollo de una estrategia en la que se detallan las formas de hacer y no hacer las cosas. Y finalmente, lo que tiene que ver con el nivel de complejidad, este enfoque es interdisciplinario, por lo que la toma de decisiones se desarrolla bajo el criterio de la solución más adecuada, que es la aplicación bien sea de matrices, como la matriz de Ansoff, como la matriz de General Electric. Entonces se toma la alternativa que reúna los requisitos que corresponda a esa situación. Muchas gracias.